Si cierras los ojos y evocas la imagen de la Primera Guerra Mundial en Oriente Medio, probablemente veas una escena sacada de una epopeya de Hollywood. Ves una vasta y cegadora extensión de arena dorada brillando bajo un sol implacable. Ves a un hombre vestido con la túnica blanca y vaporosa de un príncipe bedouin, pero con el rostro pálido y los penetrantes ojos azules de un inglés. Monta un camello al frente de un ejército de guerreros tribales que cargan. Gritan por la libertad. Sus espadas relucen al descender sobre un tren turco. Es Lawrence de Arabia, el héroe, el libertador, el guerrero erudito que prometió la independencia a un pueblo orgulloso y luchó junto a él con el polvo y la sangre para lograrla. Es uno de los mitos más perdurables y románticos del siglo XX. Narra una historia de honor y hermandad, donde el Imperio Británico, en un momento de benevolencia, tendió la mano a ayudar a la nación árabe a liberarse del yugo de la opresión otomana. Es una historia de sacrificio compartido, donde el Occidente moderno y el Oriente antiguo se unieron contra una tiranía común. Pero hay un fallo fatal en esta historia. Es una mentira, una magnífica mentira cinematográfica desgarradora. Justo en el mismo momento en que Thomas Edward Lawrence estaba sentado junto a una fogata en la gélida noche del desierto, prometiéndole a un príncipe árabe que Gran Bretaña apoyaría un gran reino árabe unificado desde el Océano Índico hasta el Mediterráneo, otros dos hombres estaban sentados en una habitación tranquila y lujosamente decorada en Londres. No vestían túnicas polvorientas, vestían cuellos almidonados y costosos trajes de lana. No comían dátiles secos ni bebían café amargo. Bebían brandy y fumaban puros finos. Uno era un aristócrata británico llamado Sir Mark Sykes, el otro era un diplomático francés llamado François Gorpicot. Sobre la mesa, entre ellos, había un mapa de Oriente Medio. Era el mapa de una región que había sido gobernada por los sultanes otomanos durante 400 años. En sus manos sostenían un lápiz griego y una regla de madera, y con unos trazos casuales y una conversación que no pasó de ser un simple regateo imperial, trazaron una línea. Era una línea recta y arbitraria que atravesaba el desierto, ignorando las fronteras tribales, los valles fluviales y las montañas. Era una línea que decía con eficacia: todo lo que está al norte de aquí pertenece a Francia, y todo lo que está al sur pertenece a Gran Bretaña. Estaban robando la tierra antes incluso de ganar la guerra. Estaban descuartizando el Imperio Otomano mientras el paciente aún respiraba. Y lo hacían en absoluto secreto. Lawrence no lo sabía. Los príncipes árabes que luchaban y morían en las dunas no lo sabían. El mundo no lo sabía. Esta es la verdadera historia del Acuerdo Sykes-Picot. Es la historia de la traición más trascendental en la historia del Oriente Medio moderno. Es la historia de cómo un acuerdo secreto alcanzado durante un almuerzo destruyó el sueño de una nación árabe y creó la región fracturada, violenta e inestable que conocemos hoy. Es la historia de cómo las fronteras modernas de Siria, Irak, Líbano y Palestina surgieron no de la voluntad de sus habitantes, sino de la agodia y la paranoia geopolítica de dos imperios en decadencia. Para comprender la profundidad de esta traición, primero debemos remontarnos al mundo de 1914. El Imperio Otomano, conocido como el enfermo de Europa, se desmoronaba. Controlaba los vastos territorios del mundo árabe, pero su control se debilitaba. Cuando estalló la Primera Guerra Mundial, el gobierno otomano tomó la fatal decisión de aliarse con Alemania y las potencias centrales contra Gran Bretaña, Francia y Rusia. Para el Imperio Británico, esto fue un acontecimiento catastrófico. La guerra no se libraba solo en el fango de Flandes, era un conflicto global, y el Imperio Otomano se encontraba justo encima del sustento imperial británico. El Canal de Suez, que atravesaba Egipto, era la arteria que conectaba a Gran Bretaña con la India, la joya de la corona imperial. Millones de toneladas de mercancías y miles de tropas pasaban por ese canal. Si los turcos pudieran cruzar la península del Sinaí y cortar el canal, el Imperio Británico quedaría dividido en dos. Gran Bretaña moriría de hambre y la India quedaría aislada. El gabinete de guerra británico en Londres estaba aterrorizado. Necesitaban una estrategia para distraer a los otomanos. Necesitaban abrir un nuevo frente que obligara a los turcos a retirar sus tropas del canal. Necesitaban destruir el Imperio Otomano desde dentro. Observaron el mapa y vieron un aliado potencial en el corazón del mundo islámico,
la ciudad santa de la Meca. La Meca y Medina, los dos lugares más sagrados del Islam, estaban bajo control otomano, pero estaban gobernadas localmente por un hombre llamado Hussein bin Ali. Hussein ostentaba el título de Sharif de la Meca, era hasheíta, descendiente directo del profeta Mahoma. Era un hombre mayor, testarudo, orgulloso y profundamente ambicioso. Durante años se había sentido irritado por la mano dura de la administración turca. Observó cómo el joven turco, gobierno de Estambul, intentó secularizar el imperio e imponer la lengua turca a su pueblo. Hussein soñaba con un futuro diferente. Soñaba con restablecer un gran califato árabe, un reino unificado que se extendería desde las ardientes arenas del Yemen hasta las verdes montañas de Siria, todos unidos bajo el gobierno de su familia. Los servicios de inteligencia británicos que operaban desde la oficina árabe en El Cairo vieron una oportunidad. Analizaron la situación con frío cálculo. Si lograban convencer al Sharif Hussein de lanzar una revuelta religiosa contra el sultán otomano, se quebraría la unidad del Islam. El sultán otomano había declarado una yihad o guerra santa contra los británicos. Si el Sharif de la Meca, descendiente del profeta, declaraba una contra-yihad contra los turcos, neutralizaría la amenaza espiritual. Así pues, el alto comisionado británico en Egipto, un severo administrador colonial llamado Sir Henry McMahon, inició una correspondencia secreta con Sharif Hussein. Estas cartas, conocidas como la correspondencia de Hussein McMahon, son la prueba irrefutable de esta tragedia. En una serie de cartas intercambiadas entre 1915 y 1916, McMahon hizo una promesa explícitamente diseñada para arrastrar a los árabes a la guerra. El 24 de octubre de 1915, McMahon escribió una carta que sería citada por los nacionalistas árabes durante el siglo siguiente. Afirmaba claramente que Gran Bretaña estaba dispuesta a reconocer y apoyar la independencia de los árabes en todas las regiones dentro de los límites exigidos por el Sharif de la Meca. Había algunas salvedades. McMahon excluyó las zonas costeras de Siria situadas al oeste de los distritos de Damasco, Homs, Hama y Alepo, alegando que no eran puramente árabes. Pero para Hussein y sus hijos, el mensaje era abrumadoramente claro. La gran mayoría del Oriente Medio árabe, incluyendo Palestina, Irak y el interior de Siria, sería suya. McMahon estaba vendiendo un sueño. Les decía a los árabes: luchen por nosotros y les daremos su reino. Rueguen por nosotros y les daremos su libertad. Hussein creyó en la promesa. Reunió a sus hijos, Fail, Abdullah Ali y Zaid. Eran los príncipes del desierto. Reunieron a las tribus Bedouin. El 10 de junio de 1916, Sharif Hussein se encontraba en el balcón de su palacio en la Meca. Sostenía un rifle. Apuntó al cuartel otomano y disparó un solo tiro al cielo del amanecer. Era la señal. La revuelta árabe había comenzado. Al otro lado del Heas, la región de Arabia Occidental, la revuelta se extendió como un reguero de pólvora. Los miembros de la tribu Bedouin, que se habían escondido en las colinas, atacaron las guarniciones turcas, cortaron las líneas telegráficas, atacaron los puestos de avanzada, marcharon hacia el norte, hacia el Gran Premio de Damasco, creyendo a cada paso que marchaban hacia la independencia. Su enlace con el ejército británico era un joven y excéntrico oficial de inteligencia llamado Thomas Edward Lawrence. Lawrence era una anomalía en el ejército británico. No era un soldado de carrera, era arqueólogo. Antes de la guerra, había pasado años recorriendo Siria y Palestina, estudiando los castillos de los cruzados. Hablaba árabe fluidamente, entendía la compleja red de la política tribal, sentía un profundo amor romántico por el desierto y su gente. Lawrence fue enviado al Heas para evaluar la revuelta. Conoció al tercer hijo del príncipe Faisal, Hussein, e inmediatamente vio en él el líder que la revuelta necesitaba. Faisal era carismático, melancólico e inteligente. Lawrence escribió que veía a Faisal como el hombre que llevaría a los árabes a la gloria. Lawrence se integró al ejército de Faisal, dejó de usar su uniforme británico, se puso la túnica blanca de un sharif, montaba camellos, comía con las manos, vivía la vida de un guerrero bedouin. Se convirtió en el arquitecto de su guerra de guerrillas,
Les enseñó a usar dinamita para destruir el ferrocarril del Geas, la columna vertebral que permitía a los turcos reabastecer sus guarniciones en Medina. Lawrence creía firmemente en la promesa. Les dijo a los líderes árabes, reunidos alrededor de la fogata, que luchaban por sí mismos. Les aseguró que la palabra del gobierno británico era su compromiso. Él era el garante de la alianza, pero Lawrence era un peón en un juego que aún no entendía. Mientras Lawrence vivía en el desierto a base de langostas y miel, esquivando las balas turcas, las verdaderas decisiones se tomaban en los silenciosos pasillos del Ministerio de Asuntos Exteriores en Londres y el Quai d'Orsay en París. Los gobiernos británicos y franceses no estaban interesados en la independencia árabe. Eran imperios, y los imperios, por naturaleza, no liberan, conquistan, absorben, explotan. La guerra en Oriente Medio no fue una cruzada por la libertad, fue una apropiación de tierras, una fusión corporativa masiva de territorio y recursos. El gobierno británico estaba aterrorizado de que si el Imperio Otomano colapsaba, otra potencia pudiera ocupar el vacío. Quizás Rusia presionaría hacia el sur, quizás los franceses tomarían demasiado. Gran Bretaña quería asegurar el puente terrestre hacia la India, querían los puertos y cada vez más el petróleo. Así que en finales de 1915, los aliados designaron a 2 negociadores para resolver el futuro de Oriente Medio de una vez por todas. Su tarea consistía en resolver la cuestión oriental. Representando a Gran Bretaña estaba Sir Mark Sykes. Sykes era un personaje fascinante y contradictorio. Era un adinerado baronete, un viajero prolífico y miembro conservador del Parlamento. Era brillante, enérgico y famoso por su arrogancia. Afirmaba ser un experto en el Oriente, pero su conocimiento era a menudo superficial, basado en los prejuicios de la época victoriana. Veía a los árabes a través de una lente paternalista. Creía que eran niños, caóticos y primitivos, que necesitaban la guía firme del Imperio Británico para entrar al mundo moderno. Creía que el Imperio Británico tenía el derecho divino de gobernar el mundo para el bien de la humanidad. Representando a Francia estaba François-Georges Picot. Picot era una criatura completamente diferente. Era un diplomático empedernido, abogado y un férreo defensor del lobby colonial francés. Era un hombre de cuellos duros y principios aún más rígidos. Estaba obsesionado con Siria. Durante siglos, Francia había reivindicado un papel especial como protectora de las comunidades cristianas del Levante. Picot creía que Siria era propiedad francesa por derecho propio. Estaba decidido a garantizar que los pródigos británicos no usaran la guerra como excusa para expulsar a Francia de Oriente Medio. Ambos hombres se encontraron en una serie de reuniones secretas en Londres y París durante el oscuro invierno de 1915 y 1916. No se trataba de cumbres diplomáticas formales con ruedas de prensa. Eran reuniones discretas e íntimas, a menudo celebradas durante el almuerzo o la cena. Era una negociación de puro regateo cínico. Se estaban repartiendo a millones de personas, miles de kilómetros cuadrados y siglos de historia como si estuvieran repartiendo un pastel en una boda. Imaginen la escena, una gran mesa cubierta de mapas que mostraban las provincias otomanas, mapas que mostraban las vías del tren y los ríos. Sykes señaló el mapa con el dedo, trazó una línea desde el mar Mediterráneo a través del desierto hasta el Golfo Pérsico. Argumentó que Gran Bretaña necesitaba este puente terrestre. Quería los puertos de Haifa y Acre como bases navales para la flota británica. Quería una línea relojera que uniera Bagdad con Haifa, transportando tropas y mercancías. Y quería el petróleo. Los geólogos ya hablaban en voz baja sobre el oro negro escondido bajo las arenas de Mosul y Bagdad. Sykes quería ese petróleo para la Marina Real Británica. Picot señaló el mapa y replicó. Exigió la costa de Siria y el Líbano. Quería las grandes ciudades del interior, Damasco, Homs, Hama y Alepo. Quería una zona de influencia que se extendiera profundamente en la actual Turquía, hasta Anatolia. Argumentó que Francia había derramado millones de litros de sangre en el frente occidental y que merecían un premio equivalente a su sacrificio. Discutieron sobre detalles. Discutieron sobre derechos de agua. Discutieron sobre la administración de ciudades específicas. Pero nunca discutieron sobre el principio. Ninguno de los dos se detuvo a cuestionar el derecho moral de 2 europeos a decidir el destino de millones de árabes que en ese preciso momento luchaban y morían por la causa aliada.
Finalmente, llegaron a un acuerdo. Tomaron un mapa del Imperio Otomano y dibujaron la infame línea. Comenzaba en la costa mediterránea y se extendía casi en línea recta hacia el este hasta la Ka en Kirk, cerca de la frontera persa. Todo lo que se encontraba al norte de la línea estaba coloreado de azul. Esta era la zona francesa. La zona costera sería gobernada directamente por Francia como colonia. El interior, incluyendo las grandes capitales árabes de Damasco y Alepo, sería una zona de influencia francesa donde los jefes árabes podrían gobernar, pero solo bajo supervisión francesa. Todo lo que se encontraba al sur de la línea estaba coloreado de rojo. Esta era la zona británica. Las provincias de Bagdad y Basora serían gobernadas directamente por Gran Bretaña como colonia. El área entre el río Jordán y el desierto, incluyendo lo que hoy es Jordania e Irak occidental, sería una zona de influencia británica. ¿Y qué hay de Palestina, la Tierra Santa? Era un problema espinoso. Ambos países la querían. Rusia también debido a las iglesias ortodoxas de Jerusalén. El Vaticano estaba preocupado por los lugares sagrados católicos. Así que volvieron a ceder. Marcaron Palestina de marrón en el mapa y la etiquetaron como una administración internacional. Era una solución vaga a un problema que aún no querían resolver. El acuerdo se concretó en una carta firmada el 16 de mayo de 1916. Oficialmente se llamó Acuerdo de Asia Menor, pero la historia lo recuerda por los nombres de sus arquitectos, el Acuerdo Sykes-Picot. Era un documento de puro imperialismo, un plan para el robo. Contradecía total y absolutamente las promesas hechas a Sharif Hussein en las cartas de McMahon. A Hussein se le había prometido un solo reino árabe unificado que incluía Siria e Irak. Sykes y Picot acababan de dividir ese reino en pedazos y se lo repartían como botín. Guerra. Fundamentalmente, el acuerdo fue clasificado como alto secreto. Solo un puñado de hombres en los círculos íntimos de Londres, París y Petrograd sabían de su existencia. A Sharif Hussein no se le informó. A los combatientes árabes que se congelaban en las noches del desierto no se les informó. Y a T.E. Lawrence no se le informó. Así que la guerra continuó. La mentira permaneció enterrada en una caja fuerte en Londres mientras la sangre seguía corriendo en el desierto. La revuelta árabe cobró impulso bajo el mando del príncipe Faisal y asesorado por Lawrence. El ejército árabe hizo un milagro. En julio de 1917 capturaron el puerto de Aqaba. Fue una incursión audaz. Los cañones turcos en Aqaba apuntaban al mar esperando un ataque naval. Lawrence y los árabes atacaron desde tierra, saliendo del implacable desierto de Negev. Tomaron la ciudad por la retaguardia. Fue una victoria impresionante. Demostró que los árabes eran una fuerza de combate capaz. Lawrence cabalgó a través de la península del Sinaí hasta el Cairo para dar la noticia al nuevo comandante británico, el general Edmund Allenby. Allenby era un hombre corpulento. Quedó impresionado por Lawrence. Suministró a los árabes rifles de oro y vehículos blindados. Integró al ejército árabe en sus planes para la invasión de Palestina. Los árabes se convirtieron en el flanco derecho del avance británico. Avanzaron hacia el norte, destruyendo el ferrocarril del Hiyaz puente tras puente. Atraparon a decenas de miles de tropas turcas que de otro modo habrían estado luchando contra los británicos. Pero a medida que los ejércitos avanzaban hacia el norte, Lawrence empezó a oír rumores. Empezó a sentir que algo se estaba pudriendo en el corazón de la alianza. Vio cómo los oficiales británicos miraban a los árabes con una mezcla de diversión y desprecio. Vio la llegada de asesores franceses que trataban la tierra como si fuera de su propiedad. Lawrence empezó a sospechar la existencia de un tratado. Se enfrentó a sus superiores, pero ellos evadieron sus preguntas. En sus memorias, 7 pilares de la sabiduría, Lawrence escribió con una honestidad agonizante sobre la abrumadora culpa que sentía durante ese tiempo. Escribió: «Fui, en efecto, un agente de las potencias extranjeras, explotando la esperanza nacional de los árabes, instándolos a luchar por una libertad que no les pertenecería». Se describió a sí mismo como alguien que vivía una mentira a diario, fingiendo ser un amigo mientras servía como instrumento de su traición. Pero siguió luchando. Formuló un plan desesperado. Esperaba que si los árabes lograban capturar Damasco, el premio final, antes de que llegara el ejército británico, le presentarían al mundo un destino desbordante. Esperaba que si los árabes se sentaran físicamente en el palacio de gobierno y gobernaran la ciudad, los políticos de Londres y París se verían obligados a aceptar la realidad. Esperaba que los hechos sobre el terreno prevalecieran sobre los tratados secretos guardados. La carrera por Damasco comenzó. Era el otoño de 1918.
El ejército otomano se derrumbaba. El general Allen rompió las líneas turcas en la batalla de Megiddo, en Palestina. La retirada turca se convirtió en una ruta de escape. El ejército árabe al mando de Faisal Sil avanzó velozmente por el flanco del desierto, cabalgando con fuerza hacia la capital siria. El 1 de octubre de 1918, las fuerzas árabes entraron en Damasco. Fue un momento de triunfo absoluto. El sueño parecía hacerse realidad. Izaron la bandera de la revuelta árabe, negra, verde, blanca y roja, sobre el edificio del gobierno. Los damascenos inundaron las calles. Las mujeres lanzaron flores desde los balcones. Los hombres dispararon sus rifles al aire. Celebraban el fin de 400 años de dominio otomano. Declararon un gobierno árabe independiente. Proclamaron a Faisal Sil como su rey. Lawrence estaba allí. Conducía su destalatado Rolls-Royce azul niebla por las calles de la ciudad liberada. Vio la alegría en los rostros de la gente, pero no la sintió. Sabía que el tiempo corría. Sabía que los franceses se acercaban. Días después, el general Allen llegó a Damasco. Convocó a Faisal y a Lawrence a una reunión en el Hotel Victoria. El ambiente en la sala era gélido. Allen V. era un soldado que cumplía órdenes, y sus órdenes se basaban en el acuerdo Sykes-Picot. Allen informó a Faisal que su gobierno no sería reconocido como totalmente independiente. Le dijo que según el acuerdo, que ahora podía revelarse, Siria pertenecía a la esfera de influencia francesa. Le dijo que un representante francés llegaría en breve para asumir el mando supremo. Faisal estaba conmocionado. Se irguió con su túnica, con el rostro pálido de ira. Protestó. Dijo que le habían prometido la independencia. Dijo que sus hombres habían muerto por la ciudad. Dijo, soy un gobernante soberano. No aceptaré el mando francés. Alani se mantuvo inflexible. Miró a Lawrence y dijo, ¿pero no se lo dijiste? Lawrence bajó la vista al suelo. Fue el momento de máxima vergüenza. Alani le dijo a Faisal que podía administrar la ciudad por ahora, pero solo bajo el mando supremo de los aliados. Lawrence no pudo soportarlo. Destrozado, exhausto y avergonzado, Lawrence le pidió a Alani permiso para partir. Renunció a su cargo. Abandonó Damasco antes de la llegada de los franceses. Regresó a Inglaterra como un héroe famoso, el rey sin corona de Arabia. Pero por dentro, era un hombre destrozado, atormentado por la traición que había facilitado. Pero la historia no termina con la partida de Lawrence. El secreto se había revelado, pero los árabes aún esperaban combatirlo diplomáticamente. La guerra terminó en noviembre de 1918. La conferencia de paz estaba prevista en París en 1919. Faisal decidió ir a París. Defendería su causa ante el mundo. Depositó sus esperanzas en los estadounidenses. El presidente Woodrow Wilson había llegado a Europa como un mesías. Había emitido sus famosos 14 puntos. Habló de autodeterminación. Dijo que las personas deberían tener el derecho a elegir su propio gobierno. Dijo que la era de tratados secretos había terminado. Faisal creía que Wilson y Estados Unidos salvarían a los árabes de la codicia de los británicos y los franceses. Faisal llegó a París en enero de 1919. Caminó por las calles nevadas de la capital francesa con su túnica blanca y dorada, una figura imponente entre los trajes grises de los diplomáticos. T. Lawrence salió de su retiro para servirle como traductor y asesor, pero se estaban metiendo en la boca del lobo. La Conferencia de Paz de París no fue una reunión de mentes, fue un mercado de vencedores. Faisal fue tratado como una curiosidad, no como un estadista. Los británicos y los franceses lo excluyeron de las reuniones reales. Cuando se le permitió hablar, la delegación francesa lo miró con abierta hostilidad. Georges Clemenceau, el primer ministro francés, era conocido como el Tigre. Tenía 77 años. Un cínico empedernido al que no le importaban los sueños árabes. Se mantenía firme en su deseo de Siria. Le dijo a Lloyd George, el primer ministro británico, que Francia había sufrido millones de muertos en las trincheras del frente occidental. Francia necesitaba recursos. Francia necesitaba colonias. Siria era su objetivo, y no la renunciarían por un príncipe beduino. Lloyd George se encontraba en una situación difícil. Sentía cierta simpatía por Faisal, o al menos la vergüenza de la promesa incumplida, pero era pragmático y tenía la vista puesta en un nuevo objetivo.
Durante la guerra, nuevos estudios geológicos habían confirmado que la región de Mosul, asignada a Francia en el acuerdo original de Sykes-Picot, se asentaba sobre un inmenso océano de petróleo. Gran Bretaña quería ese petróleo. Así que Lloyd George decidió llegar a un acuerdo. En una reunión privada, le dijo a Clemenceau que Gran Bretaña abandonaría a Faisal. Gran Bretaña retiraría sus tropas de Siria y entregaría el país a Francia. Gran Bretaña traicionaría al ejército árabe que había luchado junto a ellos. A cambio, Francia renunciaría a sus derechos sobre Mosul y permitiría que Gran Bretaña la anexara a su nuevo mandato en Irak. Intercambiaron ciudades árabes como fichas de póker. Intercambiaron la libertad de Damasco por el petróleo de Mosul. El trato estaba cerrado. La Conferencia de Paz de París formalizó los mandatos. Francia recibió el mandato para Siria y Líbano. Gran Bretaña recibió el mandato para Irak, Palestina y Jordania. El mapa de Sykes y Picot, con algunos ajustes petroleros, se convirtió en derecho internacional. Faisal regresó a Damasco con las manos vacías, pero el pueblo sirio se negó a aceptarlo. Estaba furioso. Habían saboreado la libertad y no volverían a ser una colonia. El Congreso Nacional Sirio declaró la independencia total. Coronaron a Faisal como rey del Reino Árabe de Siria el 8 de marzo de 1920. Fue el primer estado árabe independiente moderno. Redactaron una constitución, comenzaron a construir una nación. Francia respondió con fuerza bruta. Enviaron un ejército al mando del general Henri Gouraud para aplastar al nuevo reino. Gouraud era un veterano manco de Galípoli, un intransigente que odiaba el nacionalismo árabe. Lanzó un ultimátum a Faisal: rendirse o ser destruido. El ejército árabe era pequeño, estaba mal equipado y estaba compuesto por voluntarios. No tenían tanques ni aviones y muy poca munición. Pero se negaron a rendirse. Marcharon al encuentro del ejército francés en un paso de montaña llamado Maïsaloun, camino a Damasco. La batalla de Maïsaloun fue una masacre, fue un suicidio heroico. Los tanques y la artillería franceses aniquilaron a las fuerzas árabes en cuestión de horas. El ministro de guerra sirio, Yusuf al-Azma, un hombre valiente que sabía que no ganaría pero se negó a dejar entrar a los franceses sin luchar, murió al frente de una carga. El 24 de julio de 1920, el ejército francés entró en Damasco. El sueño había muerto. El Estado árabe independiente solo había durado 5 meses. Hay una historia famosa, quizás apócrifa, pero profundamente simbólica, sobre el general Gouraud. Cuando entró en Damasco, cabalgó sobre su caballo blanco directamente a la tumba de Saladino, el gran líder musulmán que había derrotado a los cruzados siglos antes. Gad entró en la tumba, pateó el sarcófago y dijo: «Despierta, Saladino, hemos regresado». Las cruzadas habían terminado. La partición colonial de Oriente Medio había comenzado. Esto nos lleva al final del primer capítulo de esta tragedia. Hemos visto la promesa, la traición y la conquista. Pero la historia de los británicos y los franceses en Oriente Medio se vuelve aún más oscura. Las líneas que trazaron fueron solo el comienzo. El general francés Henri Gouraud se encontraba en la antigua ciudad de Damasco bajo el calor del verano de julio de 1920. El polvo de la batalla de Maïsaloun se había asentado, pero el humo de las aldeas en llamas aún flotaba en el aire. El ejército árabe estaba destruido. El rey Faisal, el hombre a quien Lawrence le había prometido un reino, estaba haciendo sus maletas y huyendo al exilio en tren hacia Palestina. La bandera francesa ondeaba sobre la mezquita Omeya. Gouraud miró el mapa que Sykes y Picot habían dibujado 4 años antes. Ya no era solo un dibujo en el cuaderno de un diplomático. Ahora era una realidad impuesta por las bayonetas, los tanques y los aviones franceses. Pero conquistar el territorio era una cosa, gobernarlo era otra. Los británicos y los franceses habían inventado nuevos países, pero no habían inventado naciones. Una nación es un grupo de personas que sienten que pertenecen juntas, que comparten una historia y un destino. Las fronteras trazadas en 1916 habían atrapado a personas que no deseaban unirse y separado a quienes habían sido una sola familia durante siglos. Francia en particular adoptó la política de divide y vencerás. Era una estrategia tan antigua como el Imperio Romano.
Observaron a Siria y vieron una amenaza. El nacionalismo árabe era fuerte en las ciudades suníes de Damasco y Alepo. Los franceses temían que si Siria permanecía unida, se rebelaría constantemente contra ellos. Así que decidieron dividirla aún más. Decidieron fragmentar el país. Tomaron un bisturí para cortar el mapa sirio. Forjaron un estado para los alagüitas, una secta minoritaria a lo largo de la costa, dándoles su propia capital en Latakia. Crearon un estado para los drus en las montañas del sur, aprovechando su férrea independencia. Separaron Alepo de Damasco, creando rivalidades regionales. Y, lo más fatídico, crearon un Líbano más grande. El Líbano había sido tradicionalmente un pequeño refugio montañoso para los cristianos maronitas, una escarpada cadena de picos llamada Monte Líbano. Pero los franceses querían convertir a sus aliados cristianos en una potencia regional, querían darles un estado viable. Así que tomaron la iniciativa y expandieron las fronteras del Monte Líbano. Añadieron las ciudades costeras de Trípoli, Sidén y Tiro. Añadieron el fértil valle de Beca, pero había un problema. Estas nuevas zonas estaban llenas de musulmanes suníes y chiíes. Al expandir el Estado cristiano, los franceses habían diluido la mayoría cristiana. De repente, los cristianos apenas representaban el 50% de la población. Para gestionar esto, los franceses crearon un rígido sistema político confesional. El poder se compartía en función de la religión. El presidente tenía que ser cristiano, el primer ministro sunita, el presidente de la Cámara chií. Parecía un equilibrio inteligente. En realidad, era una bomba de relojería. Institucionalizó el sectarismo. Enseñó a la gente a verse no como ciudadanos libaneses, sino como miembros de una secta que luchaba por una tajada del pastel. 50 años después, esa bomba explotaría en una guerra civil de 15 años que convertiría a Beirut, el París del Este, en un páramo de escombros. Mientras tanto, los británicos luchaban con su propia invención, Irak. Si Siria era desmembrada, Irak era pegado. Era un país monstruoso como Frankenstein. Los británicos habían unido 3 provincias otomanas que tenían muy poco en común. Mosul, en el norte, era montañosa y kurda, con vistas a Turquía. Bagdad, en el centro, era suní, de influencia persa y cosmopolita. Basora, en el sur, era chií, pantanosa y con vistas al Golfo Pérsico en la India. Lo único en lo que coincidían estos 3 grupos era en que no querían a los británicos allí. En 1920, justo cuando los franceses aplastaban a Siria, Irak estalló. Fue una revuelta masiva y espontánea. Los clérigos chiítas de Karbala emitieron fatwis contra los británicos. Las tribus kurdas del norte tomaron sus fusiles. Fue una guerra nacional de independencia a gran escala. Los británicos fueron tomados por la sorpresa. Tenían 100.000 soldados en el país, pero estaban perdiendo el control. El coste de la ocupación se disparaba. El pueblo británico, exhausto por la Primera Guerra Mundial, exigía el regreso de las tropas. Winston Churchill, entonces secretario colonial, necesitaba una solución económica. Encontró 2. Primero, decidió gobernar Irak desde el aire. Este fue el nacimiento de la policía aérea. La Real Fuerza Aérea construyó bases masivas en el desierto. Cuando una tribu se rebelaba o se negaba a pagar impuestos, los británicos no enviaban soldados. Enviaban biplanos. Bombardeaban las aldeas. Lanzaban artefactos incendiarios sobre las chozas de barro. Era brutal, efectivo y económico. Segundo, necesitaba un rey. Los británicos se dieron cuenta de que no podían gobernar Irak directamente como colonia. Era demasiado provocativo. Necesitaban una imagen local. Necesitaban un representante. Recordaron a Fisi Sel, el hombre que los franceses acababan de expulsar de Siria. Estaba desempleado. Era un achmita, un héroe de guerra, y estaba en deuda con los británicos. Así que en una conferencia en el Cairo en 1921, Churchill decidió simplemente trasladar a Fisi Sel de Siria a Irak. Fue como transferir a un director ejecutivo de una sucursal en crisis a otra. Fisi Sel nunca había estado en Irak, era de la Meca, no hablaba el dialecto local, era un rey sunita importado para gobernar un país de mayoría chiita.
Los británicos organizaron una coronación. Amañaron un referéndum que afirmaba que el 96% de los iraquíes votaron por Fisicel. Fue una farsa. Fisicel llegó a Bagdad al son de una banda militar británica que tocaba Dios salve al rey. Era un hombre decente, un hombre moderado, pero era un rey sin patria, estaba atrapado en una cájale de oro. Si colaboraba demasiado con los británicos, su pueblo lo llamaba traidor. Si se oponía a los británicos, estos amenazaban con destituirlo. Esta fue la pauta del periodo del mandato. Los británicos y los franceses establecieron gobiernos diseñados para ser débiles. Apoyaron a grupos minoritarios para gobernar a las mayorías. Favorecieron reorganizaciones tribales sobre los intelectuales urbanos. Impidieron el crecimiento de verdaderas instituciones democráticas porque la democracia podía producir un gobierno que quisiera que se fueran. Y luego estaba el petróleo. Este era el sucio secreto que Sykes y Picot solo habían adivinado, pero que se convirtió en el hecho dominante del siglo XX. En 1927, en un lugar llamado Baba Gorger, cerca de Kirkuk, surgió un enorme pozo petrolero. Era un manzanal. De repente, la arenosa tierra del mandato británico se convirtió en uno de los tesoros más valiosos de la tierra. Los británicos se aseguraron de bloquearla. Obligaron al gobierno iraquí a firmar el acuerdo Red Line. Este entregó los derechos del petróleo iraquí a un consorcio de empresas occidentales, entre ellas British Petroleum, Shell y las francesas. El gobierno iraquí recibió una pequeña regalía de unos pocos chelines por tonelada. La vasta riqueza de la nación fue desviada a Londres, París y Nueva York. Este robo de recursos alimentó una profunda ira latente. Una nueva generación de árabes estaba creciendo. No eran tribus, eran oficiales del ejército, abogados, maestros e ingenieros. Miraron los mapas dibujados por Sykes y Picot y se sintieron humillados. Miraron a sus reyes títeres y sintieron asco. Miraron los oleoductos que se llevaban su riqueza y se sintieron robados. Empezaron a soñar con una nueva clase de libertad. No la libertad prometida por Lawrence de Arabia, que dependía de la benevolencia británica, sino una libertad arrebatada por la fuerza. Esto condujo a la era del golpe de Estado. En Irak, el ejército se convirtió en el centro del sentimiento nacionalista. En 1936, 1941 y finalmente en 1958, el ejército se alzó. La revolución de 1958 fue particularmente brutal. La familia real, la dinastía establecida por los británicos, fue masacrada en el patio del palacio. El rey fue fusilado. El cuerpo del príncipe heredero fue arrastrado por las calles de Bagdad. Fue un violento rechazo al orden impuesto por los británicos. Pero lo que lo reemplazó no fue la democracia, fue la dictadura. Hombres fuertes como Saddam Hussein llegaron al poder con la promesa de restaurar la dignidad árabe y eliminar las fronteras artificiales. Saddam Hussein era hijo de Sykes-Picot. Estaba obsesionado con la humillación del pasado. Cuando invadió Kuwait en 1990, lo justificó alegando que Kuwait era un estado artificial creado por los británicos para aislar a Irak del mar. Estaba utilizando la lógica retorcida del mapa colonial para justificar una nueva guerra. En Siria, el mandato francés finalizó en 1946 tras una sangrienta lucha en la que los franceses bombardearon el parlamento sirio. Pero las divisiones sectarias que los franceses habían fomentado persistieron. El país era inestable, oscilando entre golpes de Estado. Finalmente, el partido Baas tomó el poder. Eran nacionalistas laicos que predicaban la unidad árabe. Pero en realidad, el régimen pasó a estar dominado por los alawitas, la secta minoritaria que los franceses habían fortalecido en la década de 1920. La familia Assad construyó un brutal estado policial para mantener unido el país fracturado, utilizando el miedo para salvar las brechas que los franceses habían creado. Y luego está Palestina, la zona marrón en el mapa de Sykes y Picot, la zona internacional.
Gran Bretaña tomó el control de ella en 1920. Habían hecho promesas contradictorias a los árabes. En las cartas de McMahon prometieron la independencia. A los judíos, en la Declaración de Balfour de 1917, prometieron un hogar nacional. Los británicos pasaron 30 años intentando compaginar estas dos promesas y fracasaron estrepitosamente. Permitieron la inmigración judía, lo que provocó disturbios árabes. Luego, restringieron la inmigración, lo que provocó disturbios judíos. No satisficieron a nadie. Para 1948, Gran Bretaña simplemente se rindió. Hicieron las maletas y se marcharon, dejando a ambos bandos librando una guerra que aún continúa. El mapa de Palestina e Israel es el más disputado y sangriento del mundo. Un legado directo de la duplicidad británica y la vaga mancha marrón en el mapa de Mark Sykes. Entonces, ¿dónde nos deja esto hoy? Miren los titulares. La guerra civil en Siria, la fragmentación de Irak, la parálisis en el Líbano, el conflicto en Gaza. Estos no son eventos separados e inconexos. Son las réplicas del terremoto de 1916. Las fronteras de Oriente Medio siguen siendo las fronteras trazadas por Mark Sykes y François-Georges Picot. Pero son fronteras que existen en el papel, no en el corazón de la gente. Los kurdos, un pueblo traicionado, por cada tratado, siguen dispersos en 4 países, soñando con un Kurdistán que los cartógrafos les negaron. Los sunitas y chiitas en Irak siguen luchando por encontrar la manera de compartir un país que les fue impuesto. Los libaneses siguen atrapados en la jaula sectaria construida por los franceses. La historia no se trata solo del pasado, se trata del presente. La historia Sykes-Picot es una advertencia. Es una advertencia sobre la arrogancia del poder. Es una advertencia de que no se pueden trazar líneas en un mapa y esperar que la gente encaje en ellas. Es una advertencia de que la traición tiene una larga vida media. T. Lawrence murió con el corazón roto porque vio el futuro. Vio que el viento que había azotado se convertiría en un torbellino. En 1935, murió en un accidente de motocicleta en un tranquilo camino rural inglés. Una figura trágica que intentó tender un puente entre dos mundos y fracasó. Mark Sykes no vivió para ver el caos que creó. Murió de gripe española en 1919, justo en plena conferencia de paz en París. François-Georges Picot cayó en el olvido, ejerciendo como diplomático en diversos puestos, sin imaginar que su nombre se convertiría en una blasfemia para millones de personas. Pero su legado está escrito en el mapa. Cada vez que ves las noticias de Oriente Medio, cada vez que ves la violencia y la ira, estás viendo los fantasmas de Sykes y Picot. Estás viendo las consecuencias del día en que 2 hombres trajeados decidieron que sabían más que sus habitantes. Oriente Medio no está roto porque sus habitantes sean incapaces de vivir en paz. Está roto porque el sistema estatal moderno se construyó sobre la base de la mentira. Se construyó sobre la traición. Y hasta que los habitantes de la región se les permita dibujar su propio mapa, para escribir su propio futuro, el fantasma de Sykes y Picot seguirá rondando la arena. Les habla John, y les presentamos el canal de Historias Cinematográficas. Suscríbete ahora para estar a la vanguardia, porque cuando se escriban los libros de historia, querrás estar entre los pocos que lo vieron venir.